Muy buenos días, querida familia, pueblo de Dios, que espera su venida y que desea conocer el camino para poder estar preparado y listo para encontrarse con su Dios. En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón que te hable de una profecía que quizás muchas personas no entiendan. Una profecía que es crucial de que tú y yo la podamos entender para poder pasar este tiempo de crisis que viene y de angustia, por la cual si no entendemos esta profecía, vamos a ser destruidos junto con ella. En el capítulo 24 del libro de Mateo están las señales del tiempo del fin. Y Dios habla aquí de una señal específica, que cuando nosotros viéramos esta señal es el momento de hacer los preparativos necesarios y salir, huir. Oigan lo que dice el capítulo 24 del libro de Mateo. En el verso 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda atrás a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y más hay de las que están encintas en aquellos días. Más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta profecía que está hablando la palabra de Dios aquí, en el libro de Lucas, que es donde está la otra parte narrada de este capítulo escatológico que Jesús dejó, miren cómo lo describe el libro de Lucas. Dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Y los que estén en el campo no entren en ella, porque estas son días de retribución, para que se cumpla toda cosa que están escritas en la palabra de Dios. Aquí está hablando de una profecía con doble cumplimiento. Jesús la describió así porque en el momento que los discípulos le preguntan a Jesús con relación a esa descripción que él vio, que no iba a quedar piedra sobre Jerusalén, los discípulos, intrigados por esa palabra de Jesús, le dicen: dinos, ¿cuándo serán esas cosas que tú dijiste, de la destrucción de Jerusalén y del fin del tiempo? Y Jesús trató de llevar esta profecía, el cumplimiento en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Jerusalén, y el cumplimiento del tiempo del fin en el que tú y yo estamos viviendo. Y entonces dice la palabra aquí, que en el tiempo de Jerusalén había una señal que los discípulos tenían que prevenir y verla bien clara, si querían salvarse, si querían seguir con vida. Dice: cuando viera Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo ha llegado, y el que esté donde esté huya. Era una señal preeminente para que los judíos pudieran, los discípulos cristianos en aquel tiempo, pudieran salvarse, porque la destrucción venía. La destrucción iba a venir para Jerusalén. Y yo quiero en esta ocasión leerle en el libro El conflicto de los siglos la aplicación que da Dios de esta profecía, para que ustedes vean lo eminente que es poder entenderla. No solamente para los discípulos fue una señal que ellos debieran de haber cumplido, de haber predicho en su vida y haber hecho caso de esa profecía. Porque mira lo que estaba aquí. Ya la señal estaba dada para los cristianos que guardaban el cumplimiento de las palabras que Jesús le había dado. Y en aquel momento se le ofrecía una oportunidad
que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollarían de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido ver impedido esta huida. Oigan lo que dice la sierva de Dios en este eso. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y ya vamos a explicar eso. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Por eso es que necesitamos entender esta profecía. En lo que aconteció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlo el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la ley de Dios. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén, así como una señal para cuando se acerque la ruina, así también previó al mundo de la destrucción final que dio como señal. Ustedes saben la historia de lo que pasó en el tiempo de Israel, en el tiempo de los discípulos. Dice que llegó la oportunidad de que la ciudad de Jerusalén fuese sitiada. Dice que hubo una matanza tan grande, que dice un historiador llamado Josefo, que la sangre corría por las calles de Jerusalén como si fuera un río. Más de 2 millones de judíos murieron en esta matanza. Pero qué lindo es saber que cuando el pueblo de Dios hace caso de las advertencias que Dios dio y pudieron ver esta señal y ellos hacerlo parte de su vida. Oye lo que pasó. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había predicho a los discípulos y todos creyeron en su palabra y esperaron atentamente la señal. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, entonces salid, huir de la ciudad. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes. Los que estén en los montes no vuelvan atrás a tomar nada. Esta es la señal que Dios les dejó a los discípulos. Y dice que ni un solo cristiano pereció. Ahora, si los discípulos pudieron ver esta profecía y hacerla cumplir en ellos, y dice la palabra de Dios que ni un solo cristiano pereció. Ahora, ¿cuál será la señal para nosotros? ¿Cuál será la señal que Dios dictó para ti y para mí en este tiempo del fin, para que, así como los discípulos, pudiéramos prestar atención, obedecer esta señal y ningún cristiano tenga que perecer en este tiempo? La palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo dice: por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Para poder entender esta profecía, tenemos que ir al libro de Daniel. Y el libro de Daniel nos va a explicar qué es la abominación desoladora. Y en el capítulo 9 se menciona esta abominación referente a lo que sucedió en el tiempo de los discípulos de la huida de Jerusalén. Pero en el capítulo 12 del libro de Daniel, habla aquí de este tiempo de angustia que va a venir. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo,
todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Aquí habla que vendrá un tiempo de angustia, cual nunca ha sido. Pero aquel tiempo será libertado, ¿quiénes? El pueblo de Dios. Va a ser libertado, ni uno va a perecer. Todos aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Recuerden la profecía de que da la bestia, de que todos, ricos y pobres, fueron en pos de la bestia, menos aquellos que tenían el nombre escrito. Y la adoraron, dice la Biblia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, menos aquellos que tenían escrito su nombre en el libro de la vida. Así que es muy importante para nosotros. Y dice aquí, y desde aquel tiempo se le ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí habla de la profecía de ese tiempo de abominación desoladora. Ahora, ¿qué es eso? La profecía habla aquí de algo que va a acontecer, una señal que Dios nos va a dar para que tú y yo estemos alerta, para cuando esa señal llegue, tú y yo podamos salir de las ciudades y no ser partícipes de las plagas que van a caer. En este librito llamado El Evento de los Últimos Días, Dios explica claramente lo que va a pasar en ese momento. Cuál será esa señal que tú y yo tenemos que mirar y ver. Y oye lo que dice aquí en la página 124. La señal para huir. ¿Cuál será esa señal? No está lejano el tiempo, dice la sierva de Dios. Como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con un decreto que imponga el día de descanso papal, que es el domingo, será para nosotros una amonestación y la señal. Entonces será el tiempo de abandonar las ciudades y huir, dice aquí, y prepararnos para abandonar las pequeñas, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre los campos y las montañas. Aquí está hablando de la señal que Dios va a dejar, que Dios dio, Jesús dejó para nosotros en el tiempo de fin, que habla aquí el profeta Daniel, esa abominación desoladora. ¿Y qué es esa abominación desoladora? Que esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación que dicta de libertad, que Dios escogió para que tantos cristianos en el tiempo del fin pudieran ser libertados por esa señal, y tantos cristianos que fueron matados y muertos por culpa de servir al Señor y obedecer sus mandamientos. Fue la nación que Dios utilizó para que esas personas fueran libertadas y tuvieran un tiempo de paz. Y esta nación, cuando se constituyó sobre principios de tolerancia a los religiosos, de que no hubiese persecución más, de que la gente tuviera libertad para adorar a quien dictara su corazón. Pero esas libertades, esa constitución que fue formada en aquel tiempo, dice que ya no va a ser más como libertad. Va a llegar un día donde esta nación, Norteamérica, esta nación de los Estados Unidos, va a cambiar su constitución y va a establecer dentro de ella leyes religiosas. Es un poquito difícil de creer esto en este momento de tanta ciencia, de tanta tecnología, que pase algo así, pero sí, la sierva de Dios y la palabra de Dios lo declara. Que va a llegar un momento que los Estados Unidos va a dictar una ley
que el domingo será el día de descanso, que el domingo será el día de reposo, no el sábado que Dios ha dejado. Y el día que eso pase, dice la sierva de Dios, que será la señal para que tú y yo huyamos de las ciudades. Y tú dirás como pueblo de Dios, sí, pero la palabra de Dios me promete que Dios va a cuidar a sus hijos, que Dios los va a proteger donde quiera que estén, que no importa dónde esté, Dios te va a cuidar. Eso es un engaño satánico. Porque aquellos que se quedaron en Jerusalén pensando que Dios lo iba a proteger, pensando que ese templo nunca iba a ser destruido, perecieron. Y Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que se cumpla la profecía como se cumplió en los tiempos de los discípulos, que ni un solo cristiano murió. Y para que tú veas lo importante que es tomar en cuenta esta señal, lo importante que es obedecer esta señal. Y Dios va a proteger su pueblo que obedezca esta señal. Dios le va a prolongar la vida a aquellos que obedezcan esta señal. Oye lo que dice aquí. Para que tú veas lo importante que es esto. Cuando los santos salieron de las ciudades, esto está en la página 125 de Eventos de los Últimos Días, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Aún nosotros huyendo a los campos, nos van a salir a buscar. Pero las espadas levantadas contra ese pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como brismas. El tiempo de angustia y huir de todas las ciudades y pueblos para los malvados, pero los malvados nos perseguirán y nos querrán matar a cuchillo en las casas de los santos. Dice aquí que cayeron tan inofensiva como brisma. Los ángeles de Dios escudaron a los santos y los protegieron. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en los que los observadores de los mandamientos de Dios puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto que tratará de quitarle la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atreverse a atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno a aquellos que fueron fieles a la promesa. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quebrarán y caerán como si fueran paja, y otros son defendidos por ángeles en formas de guerreros. Aquellos que presten atención a esta profecía que Dios dejó, de que cuando vieren el lugar santo, en el lugar que Dios escogió como santo, la abominación desoladora, en que en esta nación impongan la ley dominical, es el momento de huir si tú quieres ser protegido por Dios. Aquí lo dice bien claro. Aquellos, dice, pero nadie que se atreverá a pasar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno a cada hijo fiel, obedeció esta señal. Algunos son atacados antes de huir de las ciudades y viñas. Pero aún, si tú tienes en tu mente el propósito de salir de la ciudad, en ese momento de esa señal, aún ahí Dios te va a proteger. Pero si te quedas en la ciudad, hermano, va a ser encarcelado, va a ser muerto, va a ser vituperado, vas a pasar miles de calamidades y en el momento que tú decidas después querer salir, dice la sierva de Dios, que no podrán salir, porque el momento de huir es en el momento que Dios lo ha predicho. Tú vas a querer después, yo saldré después, voy a esperar un poquito más. Y así como en esta pandemia se nos ha prohibido viajar, se nos ha prohibido movernos, así será en el tiempo después que pongan la ley dominical. Tú querrás salir y no vas a poder. Intentará hacerlo, tendrá todo el deseo de hacerlo y no va a poder. Por eso que el momento es cuando Dios lo diga. El momento es cuando Dios lo predice. Huir de las ciudades, huir de las grandes ciudades y de las pequeñas. Vete al campo, donde vas a vivir como un rey, donde vas a sembrar tu comida. Eso dice Dios en su palabra.
Y si tú no obedeces el momento que Dios dejó como profecía, hermano, tú vas a ser partícipe de las plagas que van a caer en estas ciudades. Muchos son los castigos de Dios, castigos que Dios va a mandar a esta tierra. Son 7 trompetas y después 7 plagas que van a caer sobre las ciudades. Y los únicos que van a ser protegidos son aquellos que, como los discípulos, obedecieron la señal. Y ni un solo cristiano pereció dentro de la ciudad. Que Dios te pueda bendecir, que Dios pueda hacer entender en tu mente lo que dice la palabra, el que lee entienda. Y tú puedas como cristiano, como hermano, estar pendiente a las profecías que Dios ha dejado, a las señales que Dios ha dejado. Y que cuando venga esta señal, tú puedas tener la confianza de salir, la confianza de poner tu vida y tu hogar en manos de Dios, para que puedas ser librado y puedas ser parte de aquellos que van a ser protegidos por los ángeles de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, en esta mañana. Es mi mayor deseo. Amén.